son las neuronas gigantes de Betz, ¿correcto? Esas neuronas son las que envían sus axones y forman el haz córtico espinal. Por eso se llama tracto piramidal, ¿correcto? ¿Sí? Por eso. Y forman obviamente las pirámides vulvares también, y decusan ahí. Pero no es el origen, eso no le da el nombre. Ahora, cualquier otra fibra, cualquier otro tracto que llegue también al asta anterior, ¿correcto? Que sea un tracto descendente anterior y por lo tanto tenga algún tipo de influencia sobre la acción motora de las neuronas del asta anterior y que no se origine en la corteza piramidal, se llama extrapiramidal. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, acá vamos a identificar a los tractos extrapiramidales. El piramidal está clarito. ¿Bien? Bueno, voy a borrar todas estas cosas que he hecho acá. Bien. Y vamos a identificarlos, ¿ok? Listo. Este de acá ya sabemos que es piramidal, ¿no es cierto? Piramidal y piramidal. Entonces tenemos a cuántos acá que son extrapiramidales. 4. Tenemos al rubro espinal, retículo espinal, vestíbulo espinal, teco espinal. ¿Correcto? Clasifiquemos. El rubro espinal se encuentra en el cordón y está en contacto cercano con el haz córtico espinal. ¿Correcto? El retículo espinal, el vestíbulo espinal y el techo espinal se encuentran en el cordón. En otras palabras, de las vías extrapiramidales, ¿no es cierto?, que se encuentran ubicadas acá, todas se encuentran en el cordón anterior, excepto el haz rubro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar algo de alguno de estos detalles. Listo. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico. Es interesante. ¿Por qué? Esta es la pirámide medular, ¿correcto? ¿Sí? Estamos hablando que el tracto córtico espinal está descendiendo por acá. Y cuando llega a las pirámides, obviamente decusan, ¿cierto? Acá está el 90% de fibras que va a formar el haz córtico espinal lateral, ¿cierto? Aquellos que no decusan van a formar el haz córtico espinal anterior que va a decusar en cada segmento medular, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá en este gráfico hay algo que es importante notar, pero que no vamos a considerar desde un punto de vista como para evaluación, pero hay un 2% de estas fibras que nunca llega a cruzarse, ¿de acuerdo?, del tracto córtico espinal. Mientras todas las demás se cruzan, pero en diferente lugar, ¿no? El 90% en las pirámides. Y el otro 10%, en este caso 8%, en cada segmento. ¿Sí? Hay un pequeño porcentaje que se mantiene siempre ipsilado. ¿Okay? Solamente para conocerlo. No es necesario que lo sepas, ¿no? Que lo memorices o lo busques. Es para que no lo conozcas. ¿Okay? Muy bien. Ahí vemos claramente algo que es importante. Las fibras que forman parte del tracto córtico espinal lateral van a hacer sinapsis con neuronas que tienen o van a emitir sus axones ¿a dónde? A los músculos del tronco de las extremidades. Mira, este es el bulbo, se cruzan extremidades. El córtico espinal lateral, extremidades. ¿Correcto? Y el anterior, tronco. El eje. ¿Correcto? Ya está. Entonces ya tienes ya una correlación, porque puede venir, ¿no es cierto? Te pueden poner ahí, por ejemplo, digamos, el tracto córtico espinal medial produce la contracción de los siguientes músculos, excepto. Y te ponen bíceps, cuádriceps, y te ponen, por ejemplo, pectoral o dorsal. ¿Se entiende? Entonces tú tendrás que decir
¿Excepto cuál? A ver, todavía no hablemos de las lesiones. Primero entendamos algo. El anterior. Anterior va a, ¿qué cosa? El anterior va a llegar y va a hacer sinapsis en neuronas del asta anterior que a su vez van a inervar a músculos del tronco, del eje. En cambio, los del lateral van a hacer sinapsis en el asta anterior en neuronas que inervan a los músculos de las extremidades, músculos distales. ¿Se entiende o no? Sí. Ya está, perfecto. Ahora, cuando hablemos de lesiones vamos a nombrar algo. ¿Qué sucede si es que se lesiona el nervio periférico? Sección del nervio periférico. Y ahí va lo que les decía, en cuanto a miotoma o dermatoma. Dermatoma tiene que ver con el área de piel inervada por la raíz posterior, ¿de acuerdo? Del nervio periférico. ¿Ok? ¿Sí? La raíz posterior. ¿Ok? Y el miotoma tiene que ver con el grupo de músculos que son inervados por un segmento medular. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ya está. Por ejemplo, tú dices, el dedo gordo, ¿no?, corresponde a C1. ¿Okay? Entonces el segmento C1 tiene que ver con la inervación de la piel que tiene que ver con el dedo gordo. ¿Sí? Y el segmento tantos tiene que ver con el movimiento de la extremidad superior. ¿Sí? Si hablamos de inervación de piel, dermatoma. El área correspondiente a cada segmento. ¿Sí? Que inerva cada segmento. Si hablamos de miotoma, el grupo de músculos inervado también por cada segmento medular. ¿Ok? En este caso, si es un nervio periférico el que se lesiona, entonces tendrá que ver qué tendrá que pasar, por ejemplo, con la parte motora de los músculos que obviamente inerva ese nervio. ¿Qué habrá? Parálisis. ¿Cierto? ¿Parálisis de qué tipo? Será flácido. Y vamos a explicar por qué. No se mueve, está como muerto. Depende de la neurona. Estamos hablando de una lesión en donde la neurona motora inferior, no en la cortical, sino en la que está en la media o sus axones. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a explicar un poco algo de eso. Ahora, revisemos a las vías, algunas de las vías extrapiramidales. A ver, empecemos con este tema fácil. El rubro espinal. Toda vía que no se origine en la corteza motora es una vía descendente extrapiramidal. ¿Ok? Entonces se forman las neuronas que dan origen a estos axones, son subcorticales. No están en la corteza, sino subcorticales. El núcleo rojo es un grupo de neuronas que se encuentra en el mesencéfalo. ¿Ok? En el mesencéfalo. ¿Bien? Ahora, este haz, rubro espinal, si se dan cuenta, ¿qué va a hacer? Este axón está cruzando, ¿sí?, al otro lado. O sea que va a inervar de forma contralateral. Cruza a nivel mesencefálico y baja, se une a fibras reticulares y se localiza ¿en qué folículo? ¿Rubro? ¿Lateral, anterior o posterior? Lateral. Y dijimos, ¿cierto? ¿Ves? Ok, lateral. Ahora, ¿qué hace para qué sirve? ¿Cierto? ¿Y para qué? ¿Por qué tanta hueá? ¿Por qué no solamente puede ser piramidal? ¿Por qué tenemos que tener un extrapiramidal? Correcto, tiene que regular, ¿cierto? ¿Qué sucede? Tú tienes dos tipos de acciones a nivel motor, ¿de acuerdo? Tienes dos tipos de acciones. Una es la facilitación, que quiere decir yo facilito la actividad de la neurona dispara, potenciales de acción y contrae, ¿cierto? ¿Sí? O la inhibición, es lo contrario, disminuye el número de potenciales de acción. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender la relación entre, por ejemplo, el tracto rubroespinal y el córtico espinal. El córtico espinal lo que tienes que tú contraes, flexiones, ¿cierto? ¿Sí? Flexión para el motor, extensión sobre todo en base a la parte frontal. El rubro espinal facilita la acción del córtico espinal, lo facilita, es decir, lo ayuda.